Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy martes 2 de julio del año 2013. Hoy les estaré informando que la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo está entre las mejores instituciones para trabajar en México. Además, le informaré que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indaga violaciones por bebé enviada a la morgue por error. En otra información le estaré informando que el Banco Mundial advierte del impacto económico de la violencia en América Latina y también le estaré dando a conocer que la empresa dedicada a objetos de lujo como lo es Montblanc lanza colección en apoyo a UNICEF. Esto y más en unos instantes, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información a nivel nacional. Por segundo año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo calificó dentro de los mejores 5 lugares para trabajar en México. Esto en el ranking Great Place to Work a nivel nacional de un total de 120 instituciones participantes. Vale la pena destacar que Great Place to Work es un instituto que crea, investiga y reconoce los mejores lugares para trabajar en más de 45 países alrededor del mundo. El ranking 2013 midió el proceso de análisis, evaluación y certificación de la Comisión de Derechos Humanos, donde se valoraron el desempeño de la institución, el trato con las y los jefes inmediatos, el desarrollo del personal dentro de la institución, la relación entre la vida profesional y personal, la confianza, el sentido de pertenencia, desarrollo profesional, misión y visión institucional. Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social quien lideró en 2012 el mayor número de reclamos relacionados con violaciones al derecho de la salud y pensiones, al sumar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1,876 quejas. Los motivos fueron, en su mayoría, omitir la atención médica, negar las prestaciones de seguridad social, negligencia médica y falta en suministro de medicamentos, entre otros, según el informe anual de la Dependencia Derecho Humanista. Además, en la segunda posición se colocó la Secretaría de la Defensa Nacional con 1,503 quejas, seguida por la Comisión Federal de Electricidad con 1,012 inconformidades, y el año pasado fue la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que recibió 2,576 quejas relacionadas con violaciones al derecho a la salud. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán inició este lunes una revisión en los centros penitenciarios de la región oriente, esto con el fin de poder constatar que tengan condiciones dignas para la readaptación social de las y los internos. El programa correspondiente a la anualidad 2013 servirá también para corroborar que se hayan acatado las observaciones que realizaron durante la revisión del año pasado, en la que se encontraron algunas irregularidades. Por su parte, el visitador auxiliar de la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zitácuaro informó que producto de la revisión de 2012 fue que se suprimieron los penales que operaban en Ciudad Hidalgo y Huetamo. Esas cárceles, señaló el visitador, operaban al interior de las presidencias municipales y no contaban con las mínimas medidas para la reintegración social de los internos, quienes vivían saturados en un espacio muy reducido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició ya una investigación por presuntas violaciones a garantías fundamentales de una recién nacida que falleció en el Hospital Regional de Huixtla, allá en Chiapas. El organismo defensor de derechos humanos refirió mediante un comunicado que una mujer dio a luz a una bebé de 22 semanas de gestación y el médico que atendió el parto dio a la infante por muerta y esta fue enviada a la morgue. No obstante, horas después, los empleados del Servicio Médico Forense reportaron que escucharon un llanto que los alertó
y uno de ellos corroboró que era la recién nacida, a quien llevó al área de pediatría de este nosocomio para que fuera atendida, pero lamentablemente falleció. Ante estos hechos, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos instruyó a personal de la oficina del organismo en Chiapas a ponerse en contacto directo con los familiares de la menor a fin de poder brindarles el apoyo necesario y efectuar las diligencias y actuaciones pertinentes para la debida integración de este caso. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que se encuentra capacitando al sector gubernamental con el objetivo de poder sensibilizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y género, para así poder evitar la discriminación y caer en ideologías excluyentes. Durante un curso que fue dirigido a personal del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, se explicó que las pláticas están dirigidas a que los servidores públicos puedan plantear sus programas con perspectiva de género y a su vez transmitir el servicio que brindan a la población con este mismo enfoque. Recientemente, vale la pena señalar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó 7 actividades con el sector salud en igual número de municipios, beneficiando así a 274 servidores públicos con temáticas como derechos humanos y el derecho a la protección de la salud, derechos humanos y género, y fundamentación jurídica sobre los derechos vinculados con la salud. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó de indolentes a autoridades de todos los ámbitos de gobierno ante la situación de desplazados y despojados por la violencia en nuestro país. En la entrevista, el Ombudsman Nacional aseguró que esta actitud indiferente de instancias federales, estatales y municipales solo refleja protección a la actividad criminal que provoca el desplazamiento. Además, reveló que, de acuerdo con los expedientes del organismo Derecho Humanista, son los policías y ministerios públicos de todos los niveles quienes se encuentran involucrados en esta dinámica delincuencial, y adelantó que entre los meses de agosto y septiembre, la comisión a su cargo emitirá un informe especial sobre el asunto y una recomendación general en contra de dependencias omisas a este problema. Hace tan solo unos días que se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña denominada El Plan es Tener un Plan, la cual fue elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Appleseed México. Esta está dirigida sobre todo a la población mexicana que vive en Estados Unidos de Norteamérica, y en ella se da a los mexicanos y a los emigrantes de otros países información oportuna y clara sobre los derechos humanos que tienen como migrantes y una serie de medidas prácticas para proteger sus bienes y su familia ante cualquier emergencia o eventualidad, incluyendo la posible deportación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta campaña invitó por segunda ocasión al grupo musical Bronco, el Gigante de América, a que participara dentro de esta campaña, dado que fue designado por el Ombudsman Nacional como embajador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder promover los derechos humanos de los migrantes. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 160 niñas y niños de entre 1 y 13 años de edad participarán en la segunda semana de este mes en un curso de verano para aprender valores y sus derechos humanos mientras juegan. Este curso gratuito es organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la Escuela de Puericultura Melanie Klein. Esta campaña, este evento denominado Diviértete y Aprende tus Derechos Humanos, es el nombre del curso de verano que será atendido por maestros y alumnas de este plantel educativo. Esto se llevará a cabo del 8 al 12 de julio en un horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este curso comprenderá actividades para que las pequeñas y los pequeños puedan pintar, conocer hábitos nutricionales, puedan leer y practiquen ejercicios aeróbicos. Las o los padres de familia interesados en que sus pequeñas o pequeños participen en este curso pueden solicitar mayores informes a través de los números telefónicos 352-1417 y 315-3467, extensión 20.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer que en los próximos días la comisión a su cargo firmará un convenio de colaboración con la Confederación Nacional Campesina. Esto con el objetivo de revisar las condiciones laborales en las que viven los jornaleros en Jalisco y ofrecer así a las empresas la capacitación para evitar más casos de explotación laboral. El ombudsman de Jalisco añadió que en el caso de los 275 jornaleros explotados en San Gabriel, la comisión estuvo al pendiente de su estado de salud y de la manera como fueron trasladados a sus lugares de origen. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada su sección Derechos Humanos en la Web. Bienvenidos a Derechos Humanos en la Web. El día de hoy presentaremos una cápsula de la serie Tu Derecho a Saber, la cual en esta ocasión nos invita a construir una sociedad mucho más inclusiva para las personas con discapacidad, específicamente con aquellas que padecen alguna discapacidad auditiva. Vamos a ver este interesante video y te invito a que lo compartas a través de las redes sociales. Tú tienes derecho a saber que las personas con pérdida auditiva deben recibir un trato especial que les permita desarrollarse en la vida cotidiana. Para apoyarlas en su desarrollo, es importante que sepas que algunas solo pueden comunicarse por medio de lengua de señas y otras que gracias al uso de auxiliares auditivos logran desarrollar un lenguaje oral. Si eres una persona responsable, bríndales un trato igualitario. No permitas que sean víctimas de discriminación o de cualquier trato inhumano. Al hablarles, procura hacerlo de frente, claro, con fluidez y utilizando expresiones corporales. Recuerda que, en aulas, teatro o auditorios, debes permitirles el ocupar los asientos de frente. Esto facilita su comprensión y entendimiento. En cuestiones legales, tienen derecho a que les sea asignado de manera gratuita un intérprete en lengua de señas. Ahora que ya lo sabes, aprende a comunicarte con ellos y conviértete en una entidad integradora que les permita alcanzar y ejercer sus derechos humanos. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. El derecho a la accesibilidad intenta vencer los obstáculos a los que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. Por eso es importante divulgar este tipo de contenidos. Recuerda, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag accesibilidad y menciona @informatv_dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de conocer lo más importante en materia de derechos humanos en Iberoamérica. Los defensores de Bolivia, Perú y Ecuador, junto a los delegados defensoriales de Colombia y Venezuela, acordaron pedir a sus gobiernos desarrollar políticas públicas sobre movilidad humana que incluyan un enfoque de derechos humanos con la participación de instituciones nacionales especializadas y aportaciones de la sociedad civil. Esta demanda fue incluida en la Declaración de Quito, que firmaron los defensores andinos junto a otros organismos en la conclusión del Foro sobre Migraciones Andina que se realizó la última semana de junio en la capital ecuatoriana. Los firmantes solicitan a los gobiernos de la región andina impulsar reformas legislativas basadas en principios y normas constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos en materia de emigración, inmigración, retorno, refugio, trata y tráfico de personas.
América Latina avanza hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así lo afirma el informe anual sobre esas metas presentado este lunes en México. El estudio indica que la región redujo en más de la mitad la cantidad de personas en extrema pobreza y logrará disminuir en la misma proporción a las que viven con hambre. La economista principal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, quien participó en el lanzamiento de este informe, apuntó que otros logros de la región incluyen el acceso del 95% de los niños y las niñas a la educación primaria, el incremento del acceso al saneamiento al 82% de sus habitantes y el 94% al agua potable. Los niveles de crimen y violencia han aumentado significativamente en la última década en América Latina, especialmente en países de Centroamérica, en algunas ciudades de Brasil, en Colombia y en México, causando así un importante impacto económico. Así lo ha indicado el director de Desarrollo Sostenible para la región del Banco Mundial durante una reciente reunión sobre soluciones integrales para la prevención del delito y la violencia, celebrado en Cali, Colombia. Este encuentro, donde hubo más de 300 expertos y alcaldes de Colombia y otros países de las Américas, ellos se reunieron con el objetivo de compartir experiencias exitosas en la materia que pudieran replicarse con la intención de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. Alrededor de 500 activistas de derechos humanos marcharon este pasado domingo en el centro de la capital de Guatemala para repudiar la anulación, en mayo pasado, de la sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt y la conmemoración del Día Nacional del Ejército. Con banderas rojas y pancartas que ilustraban decenas de rostros de víctimas del conflicto armado interno que se llevó a cabo de 1960 a 1996, las y los activistas partieron de un parque en el norte del centro histórico capitalino y caminaron por varias calles acusando a los militares de cometer graves violaciones a los derechos humanos. De esta forma terminamos con nuestra sección de Iberoamérica. Damos una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso en el noticiero Derecho Humanista e Informa TV y en este momento damos inicio a nuestra información a nivel internacional. Le comento que este lunes el secretario general de Naciones Unidas nuevamente hizo un llamado a todos los egipcios a que resuelvan sus diferencias por una vía pacífica y democrática y subrayó la importancia de actuar con apego a la ley y respetar el derecho a manifestarse. Mediante un comunicado, el titular de Naciones Unidas lamentó que, pese a que la vasta mayoría de la gente que ha participado en las protestas lo ha hecho en orden, se hayan registrado actos como agresiones sexuales a mujeres y pugnó por el derecho de estas a manifestarse. Asimismo, repudió la violencia que ha dejado varios muertos y heridos y la destrucción y el vandalismo. Agregó también que los líderes de todos los niveles tienen la responsabilidad de trabajar de forma constructiva e incluyente por el bien de ese país. Human Rights Watch informó este lunes que los guardias de las fronteras de Irak, Jordania y Turquía han hecho retroceder a miles de personas que intentan huir de la guerra civil de Siria, dejándolos en regiones fronterizas altamente conflictivas. De tal forma que estos tres países han cerrado sus fronteras de manera parcial o total y solo en casos excepcionales permiten la entrada de un número muy limitado de sirios. Vale la pena señalar que solo Líbano tiene una política de fronteras abiertas para los ciudadanos que huyen del conflicto en Siria. Y también vale la pena subrayar que la Convención de Refugiados del año 1951 y el derecho internacional
señala que todos los países deben de respetar el principio de no expulsión que prohíbe enviar, obligar o a volver a hacer retroceder a cualquier persona que esté tratando de huir de un país donde su vida se vea amenazada. Las necesidades humanitarias podrían aumentar en Afganistán, esto como resultado de la retirada de la presencia militar internacional, según previsiones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida por sus siglas como OCHA. Por su parte, la titular de OCHA explicó que la salida de las fuerzas tendrá un impacto significativo en los sectores políticos, económicos y de seguridad, los cuales agudizarán la precariedad de las condiciones de vida de gran parte de la población. Además, recordó que tras 35 años de conflicto y falta de desarrollo, la situación humanitaria en Afganistán es grave y la gente carga con el peso de la violencia que es continua. Adelantando otras noticias, le informo que la empresa dedicada a la venta de artículos de lujo, conocida como Montblanc, lanzó la colección denominada Signature for Good, vendida entre el 1 de marzo de este año y hasta el 31 de marzo del año 2014, la cual donará parte de sus beneficios a los programas educativos de UNICEF destinados a las niñas y niños más vulnerables, con iniciativas llevadas a cabo en escuelas de África y Asia y otros programas en América Latina. Esta edición de Montblanc 2013 de artículos de escritura, piel y piezas de joyería comparten un único diseño de ladrillo que simboliza el esfuerzo conjunto para construir un futuro mejor para todas las niñas, los niños y sus comunidades, mejorando el acceso a una educación de calidad y la construcción de escuelas. De tal forma que esto funciona así: al registrar el número del producto en la página de Montblanc con la asignatura de Signature for Good, cada propietario del artículo podrá seguir la evolución de la iniciativa y conocer cómo UNICEF mejora las oportunidades de educación para las menores. El secretario general de Naciones Unidas expresó este lunes su profunda preocupación por la situación humanitaria en Mali, donde unas 475,000 personas han sido desplazadas y 1.4 millones necesitan de asistencia inmediata. En un encuentro con la prensa en Ginebra, el titular de Naciones Unidas alertó sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el norte del país africano por todas las partes del conflicto, que incluyeron el reclutamiento de menores en los grupos armados, violaciones y desapariciones forzadas. De igual forma, señaló que es imperativo que sus crímenes sean investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia. Al menos 70 personas murieron este domingo a causa de la guerra civil en Siria. Así lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, radicado en Londres. Entre los fallecidos se encuentran 15 civiles, 17 soldados, 24 rebeldes, de estos 5 de ellos sin identificar, 5 miembros de una milicia progubernamental y 2 soldados desertores. Además de esto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que 6 personas murieron después de que combatientes de la brigada Al-Fateh derribaron un helicóptero que se dirigía a la ciudad de Nubal, un bastión chií de Alepo que está sitiado por el régimen sirio desde hace ya varios meses. La misión de asistencia de Naciones Unidas en Irak, conocida como UNAMI, informó este lunes que 761 personas murieron y 1.771 resultaron heridas en actos del terrorismo y violencia durante el mes de junio en ese país. Del total de las víctimas, 685 eran civiles y el resto formaban parte de las fuerzas de seguridad iraquíes. Por su parte, la UNAMI señaló que la provincia más afectada fue Bagdad, donde 258 civiles perecieron y 692 fueron heridas.
Cabe recordar que Irak está atravesando una crisis política y de seguridad con una serie de protestas de la comunidad sunita contra el gobierno por considerar que las provincias donde ese colectivo es mayoría son discriminadas. Por primera vez en 20 años, más de 200 pedagogos somalíes se reunieron en Mogadiscio, allá en Somalia, para celebrar la Conferencia Nacional de Educación con el apoyo de un equipo conjunto de la UNESCO y el UNICEF. En los 3 días que duró este evento, los asistentes examinaron los problemas y definieron las respuestas mancomunadas y lograron así formular un conjunto de medidas y mecanismos prioritarios para fortalecer el sistema educativo del país, en particular mediante el refuerzo de la colaboración entre las autoridades regionales y nacionales en la materia. Actualmente en Somalia solo asisten a la escuela 710.860 alumnos de los 1.700.000 niños de edad escolar que se calcula viven en el país, y apenas el 37% de esos estudiantes son niñas. Continuando con otra información, le doy a conocer que el día de ayer, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, afirmó que la amenaza del terrorismo nuclear es real y urgió a todos los países a mejorar la cooperación y reforzar las medidas de seguridad. Durante la inauguración de la Conferencia Ministerial sobre Seguridad Atómica, indicó que el organismo de la energía atómica registra cada año en todo el mundo más de 100 casos de robo de materiales nucleares y radiactivos que podrían acabar en manos de terroristas. Confió en que la conferencia, que se celebra toda esta semana con la participación de más de 1.300 delegados y expertos de unos 120 países, ayude realmente a garantizar que ningún ataque terrorista tenga éxito. Además de esto, al final de este evento, que se llevará a cabo por una semana, se espera que surja una declaración ministerial. Bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias de Derecho Humanistas. Yo soy Lía Montañez y agradezco que haya estado con nosotros un día más. Los esperamos mañana miércoles con más información, deseando que hoy usted tenga un excelente día.